Bien, lujo. Ya iniciamos la grabación, sí, recuerden que las clases quedan grabadas bueno, para posteriormente poder verlas, ¿verdad? Sí. Una vez terminada la clase, nosotros se edita la grabación, ¿sí? Ahí está. Y en el correo de la tarde, máximo el día de mañana, se les manda un link, ¿ah? Para que puedan descargar la clase y un link ya para la invitación para la segunda clase, como fue la invitación para esta primera. ¿Ah? Esa es bueno, así se va a ir funcionando. Sí, les comento porque está hoy, bueno, en este momento no sé si se conectará alguien más. Eh, pero bueno, si el día de mañana no pueden conectarse, va a ser ese sistema que les va a llegar, pónganle en el mismo día, el otro día les va a llegar para que la puedan descargar y verla. ¿Ah? La metodología, creo que ya más o menos lo hemos visto bueno, con ambos, creo que ya hablé con los dos. Eh, la clase es una clase semanal de 1 hora y media aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, digo, dependiendo el temario que estemos viendo el día. ¿Ah? Eh, la clase que vamos a ver va a ser mayoritariamente teórica y vamos a ir planteando ejercicios y viendo pequeños ejercicios. ¿Ah? Y después se van a plantear ejercicios prácticos, ¿ah? Como si estuvieran en clase, ¿verdad? Pero la parte práctica que haríamos en clase, en vez de hacerla y yo estar esperando que ustedes hagan el ejercicio, quedan como deberes. ¿Tá? Entonces, durante la semana ustedes tienen que cumplir con la tarea y llegar a los logros que se esperan, ¿tá? Obviamente con un respaldo de que cualquier duda, cualquier cosa que se tranca, ¿sí? Lo pueden despejar vía mail, ¿tá? O bueno, por las redes sociales, si me ven conectado me preguntan. Sí, yo les digo por mail porque a veces en las redes sociales figuro como conectado, pero no, estoy dando clase o estoy en otra, como por ejemplo en este momento figuro como conectado, pero no, si alguien me pregunta, no le contesto. ¿Ah? Y el correo, yo ni bien lo veo, ni bien tengo un rato, chequeo el correo, lo veo y le respondo. Pero me da lo mismo, digo, a ustedes el sistema que les quede más cómodo para hacer las preguntas está bien. ¿Ah? ¿Se entiende eso? ¿Cómo es el sistema? Sí, incluso, eh, bueno, ahora en la clase, sí, desactivamos los micrófonos porque hoy por ejemplo somos pocos, pero a veces como abre mucho audio y en la casa de uno, yo qué sé, uno puede estar escuchando música, puede haber sonido ambiente, audio, perros, etcétera, etcétera, etcétera. Si abrimos los micrófonos de todos, bueno, esto no se entiende nada, ¿verdad? Entonces por eso es que le cierro los micrófonos y las preguntas las hacemos por la parte de texto. ¿Ah? Si alguna pregunta, ¿sí? A través de texto se nos hace muy entreverado como para poderla explicar, ¿sí? Entonces ahí sí habilitamos el micrófono y lo respondemos sin ningún tipo de problema. ¿Ah? Otra cosa en cuanto a la metodología de la clase, ¿sí? Nosotros vamos a ir desarrollando la clase, ¿ah? Vamos a ir explicando algo y en ciertos momentos paramos para responder dudas. ¿Ah? Si ustedes ven que tienen una duda, pero que más o menos pueden seguir la temática, lo ideal sería que esperen a llegar a ese punto para plantear la duda que tengan. ¿Sí? Ahora, si ven que la duda que les generó hace que todo el resto no lo estén entendiendo, entonces, bueno, me escriben por texto para yo detenerme y hacer la explicación que corresponda, ¿verdad? Porque si no, es lo mismo que la nada. Si todo lo otro que yo le explico después no lo van a entender. ¿Ah? Bueno, a medida que yo les vaya preguntando, yo les voy a ir preguntando si entendieron, o bueno, tratando de que ustedes me respondan pequeñas preguntas, les pido que por favor me vayan contestando por la parte de texto, si se entendió o no se entendió, en fin, etcétera. ¿Tá? Bueno, muy bien. Vamos a ir arrancando. Sí, esta es la primera clase de nuestro curso de programación.
Les doy oficialmente la bienvenida a los dos asistentes de forma presencial que tenemos en el momento, ¿sí? A Juan y a Diego. Y bueno, y en fin, después para los demás que descarguen la clase, también la bienvenida para ellos al curso. ¿Ah? Esto es un curso de nivel alto, o bueno, o medio alto, porque en realidad el alto, yo siempre digo lo mismo, el nivel alto en algo no lo da un curso, lo da la práctica del mismo, ¿sí? Así que dependerán de ustedes si el curso al final fue de nivel alto o fue de nivel medio alto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a aprender en este curso, ¿sí? Vamos a aprender la teoría de la programación, ¿sí? Cómo es la logística, ¿sí? La lógica de la misma, ¿ah? Cómo debemos de entrenar o digamos, programar a nuestra cabeza para que explicarle a la computadora qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ah? Eso es lo primero que vamos a tratar de hacer, porque antes de aprender un lenguaje de programación nosotros tenemos que aprender a programar, ¿sí? Algo así como una vez un alumno me dijo, antes de aprender a leer tengo que aprender cada una de las letras. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Antes de aprender un lenguaje de programación debemos de aprender cuáles son las partes de la programación, en qué consiste. ¿Ah? Nosotros llamamos que este es un curso de programación y no programación de tal lenguaje, justamente porque terminado este curso, ¿ah? Ustedes deberían de estar en condiciones, ¿sí? De que leyendo cualquier eh, libro o viendo algún video explicativo o algo, de migrar de a cualquier otro lenguaje y no solo quedarse estancado en los dos que vamos a ver en clase. ¿Sí? Este curso comprende visualbasic.net, ¿sí? El lenguaje, uno de los lenguajes de cabecera de Microsoft junto a C Sharp, ¿sí? Son los dos lenguajes de cabecera que tiene. ¿Ah? Un lenguaje muy potente que nos va a servir para ingresar en el mundo de la programación, ¿sí? A partir de que es un lenguaje, además de muy potente, muy sencillo, ¿sí? No acarrea con las complicaciones de, de otros lenguajes que como Java, que vamos a ver luego, que utiliza mucho simbología, ¿sí? Por ejemplo, por darle un ejemplo, Java cuando termina una línea de programación, ¿sí? Necesariamente tengo que poner un punto y coma. Y cuando abro una función, abre un corchete y cierro un corchete. Entonces esa simbología ya lo hace bastante más entreverado, ¿sí? Visual Basic también tiene la ventaja de no ser case sensitive, ¿sí? Algo así como sensible a las mayúsculas sería, ¿ah? O sea que escribir el nombre de una variable en mayúscula o el mismo nombre en minúscula para Visual Basic es lo mismo, no hace diferencia. ¿Ah? En la gran mayoría de los lenguajes sí hay diferencia, ¿sí? No es lo mismo una X mayúscula que una X minúscula para la gran mayoría de los lenguajes de programación. ¿Ah? Por eso es que nosotros primero vamos a aprender la lógica de la programación, ¿ah? Y después vamos a iniciarnos por Visual Basic, porque es un lenguaje que para aprender a programar es muy interesante, no nos complica mucho la cabeza, no nos vamos mucho en detalles, sí en aprender a programar, y a su vez tiene una potencia importante a la hora de hacer cualquier otra cosa que queramos hacer. ¿Ah? Por lo tanto, por eso arrancamos con Visual. Después, ya llegando al final de Visual, le echamos SQL Server, que es la base de datos por excelencia para servidores de Microsoft. ¿Ah? Por lo tanto, ahí estamos viendo un lenguaje de programación de Microsoft con la base de datos que ofrece Microsoft. ¿Ah? Eh, Después de eso, vamos por el segundo lenguaje. ¿Ah? Vamos a ver Java, un lenguaje que, bueno, no descubrimos nada, que decimos que es un lenguaje que está por todos lados, que es muy potente, que es muy utilizado, ¿sí? Eh, Hoy en día se le acusa de tener ciertos errores en cuanto a su seguridad, pero bueno, en fin, Microsoft justamente no es tampoco
la empresa más segura del mundo, ¿no? Ni que se le parezca. ¿Ah? Esos son todas cosas comerciales. Lo cierto es que Java hoy en día está en una página web, en un celular, en una tablet, en una computadora y en donde busquemos está Java porque es un lenguaje de programación multiplataforma. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros podemos desarrollar algo en Java, ¿sí? Y eso mismo que desarrollamos una sola vez, ¿sí? Lo puedo utilizar tanto sobre Windows como sobre Linux. Y si los recursos le dan, también lo puedo utilizar en una tablet, en un celular con Android, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esa es una de las grandes fortalezas que tiene Java si lo comparamos, por ejemplo, con cualquier lenguaje de desarrollo de Microsoft. Si desarrollamos tanto en Visual Basic como en J Sharp, en C Sharp o cualquier otro lenguaje de Microsoft, eso que desarrollamos funciona solo sobre Microsoft, o sea, solo sobre Windows. No son lenguajes multiplataformas. ¿Ah? Aunque en la última versión que estuve relojeando, en Visual Basic 2015, viene algunas opciones como para desarrollar multiplataforma, pero realmente si les digo, al día de hoy no lo he visto del todo, así que no puedo decirles qué tan bien desarrollado está esa parte en Visual Studio. Ah, pero bueno, en fin, ya se dieron cuenta de que la cosa está más amplia que solo Windows, que hay mucha competencia en cuanto a sistemas operativos y entonces ellos mismos abrieron el abanico y se puede desarrollar sobre Visual Studio para otras plataformas, no solo para Microsoft. ¿Ah? ¿Qué tan hábil lo hicieron o qué tan complejo? Eso se los diré más adelante porque ya les digo, está en la versión 2015 de Visual Studio y la realidad es que lo relojeé pero no lo he utilizado hasta el momento. ¿Ah? Bien. ¿Hasta ahí se entiende más o menos un poquito lo que venimos hablando? Lujo. Bien. Otra cosa, ¿sí? Después en Java también le enganchamos una base de datos, que me había faltado eso. ¿Ah? A Java, cuando terminemos de aprender a programar en Java, ¿sí? Vamos a utilizar PostgreSQL, ¿ah? Que es la base de datos, o el motor de base de datos, mejor dicho, el motor de base de datos de código abierto, ¿sí? Como, o sea, Java, por ejemplo, es de código abierto, o sea, que quiere decir que yo no tengo que pagar ningún tipo de licencia para utilizar Java, ¿sí? En teoría sí deberíamos de pagar licencia para programar con Visual Studio, o sea, con Visual Basic, con C Sharp, con cualquier lenguaje de Microsoft. ¿Ah? Lo cierto es que en Uruguay, bueno, en fin, nosotros no tenemos tendencia a pagar licencias. ¿Ah? Nos, nos gusta andar muy de ojo, de parche en el ojo, ¿ah? Pero gracias al apoyo que tenemos nosotros, por ejemplo, con Microsoft, ¿sí? Microsoft nos ha creado una tienda desde donde ustedes podrán en un futuro descargar las aplicaciones gratuitas, ya con el serial y todo para poderlo utilizar durante el curso y no tener que pagar por ello, ¿sí? Eso es porque nuestra academia tiene un respaldo a través de un plan que se llama DreamSpark de Windows, o sea, de Microsoft en realidad. ¿Ah? Por lo tanto, ellos nos brindan esa tienda, ¿sí? Que más adelante les daré la dirección y el usuario para que puedan entrar y descargar el software que necesiten desde ahí. ¿Ah? Bien, como les decía, PostgreSQL, ¿sí? Es la base de datos que vamos a utilizar conjuntamente con Java. Ambos dos son de código abierto, o sea que no hay que pagar licencia para utilizar ninguno de los dos. ¿Ah? En algunos cursos, en vez de PostgreSQL, se ve MySQL. ¿Ah? MySQL nosotros lo vemos en el segundo año, ¿ah? Porque de momento... en un tiempo PostgreSQL perdón, MySQL, que es el motor de base de datos más viejo, si se quiere, o sea, que tiene más cantidad de años de desarrollo, eh,
en cuanto al código libre, ¿ah? Era parte de Sun Microsystem, una empresa que fue comprada por otra empresa, pero que no es de código abierto, es de código cerrado. O sea que nos cobra. ¿Ah? De momento la que lo compró fue Oracle, ¿sí? La empresa se llama Oracle, compró a Java y compró a MySQL. ¿Ah? Por el momento, ¿sí? Ambas tecnologías se mantienen como de código abierto, ¿sí? Y la empresa de momento ha prometido mantenerlo así. ¿Ah? Nosotros lo que hacemos, o sea, Java, eh, hasta la versión actual que existe, no puede dejar de, porque, o sea, ya está, ya existe y ya es de código abierto. ¿Ah? Si en algún momento Oracle se le ocurre hacerlo, pasarlo a privado, o sea, querer cobrar por el uso de él, con seguridad va a pasar que la comunidad que mantuvo Java durante todo este tiempo, ¿sí? Mantenga Java con otro nombre. ¿Sí? Como pasó con MySQL. MySQL, como lo compró Oracle, y Oracle no se sabía si lo iba a mantener privado o lo iba a dejar gratuito, digamos. ¿Ah? Entonces la comunidad empezó a desarrollar PostgreSQL, ¿sí? Y hoy en día tenemos una base de datos muy potente, ¿sí? Que lo mantiene la comunidad, ¿sí? Y que por entonces eh, no sería mayor, no tendríamos mayor duda de que pueda llegar en algún momento a ser privado, no creo que pase. ¿Ah? Porque algo que no mantiene la comunidad de código abierto no es algo que se compre, porque no se le puede comprar a una empresa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene que comprar toda la comunidad, cosa que son millones de gente, algo imposible. ¿Ah? En fin, bueno, eso para tener un poquito de idea con qué vamos a trabajar, ¿sí? Saber qué es lo que vamos a hacer, eh, saber qué es lo que vamos a aprender. Creo que ya más o menos una explicación se los había dado bueno, por internet cuando le explicaba de qué se trataba el curso. ¿Ah? Pero bueno, viste que eh, hablando es bastante más práctico para explicarlo que explicarlo por texto. Por eso quería hacer una revisación, digamos, del contenido del curso para que se sepa de qué se trata, qué vamos a ver. ¿Ah? Y bueno, y se preparen para eso. ¿Ah? Em, Bien, nosotros en programación, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en programación parte siempre de condiciones. ¿Ah? Todo pasa porque se cumple o no se cumple una condición. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, por ejemplo, si una condición puede ser que yo apriete o no apriete la tecla del mouse, ¿sí? El clic izquierdo, ¿sí? O sea, que haga un clic. ¿Ah? Entonces yo puedo hacer un programa que diga, bueno, si hace clic, que haga tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera en un juego, si hago clic, que dispare. Y si no hace clic, que no haga nada. ¿Ah? Eh, en un programa de gestión, ¿sí? Podría, por ejemplo, programar que si hago clic en el botón guardar, bueno, guarde la información que estoy manejando. ¿Tá? A ver, otro ejemplo, ¿sí? Eh, también en una aplicación de gestión, por ejemplo, puedo tener un botoncito que diga imprimir, ¿sí? Y que al hacer clic en imprimir, ¿sí? Eh, bueno, en fin, me imprima lo que estoy viendo. ¿Ah? Entonces ahí estoy, ¿sí? Generando una condición que si se cumple esa condición, o sea, si se cumple que yo hice un clic, entonces ahí se dispara, ¿sí? El evento que sería imprimir o disparar o guardar, en fin. ¿Ah? Eso es una condición, si se quiere, incompleta. ¿Sí? ¿Por qué es incompleta? Porque yo solo programo para una parte de la condición. ¿Sí? Estoy programando solo para cuando yo hago clic, pero no programo nada para cuando no hago clic. ¿Ah? No sé si esa parte se entiende, ¿sí? O sea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de una condicional completa. ¿Ah? Eh, Supongamos, ¿ah? eh,
que yo tengo, voy a programar un robotito, ¿sí? Un pequeño robot. Ahí está. Bueno, ahí activé la pizarra, ¿sí? Porque me va a quedar más práctico para explicarles. ¿Ah? Supongamos que yo tengo, este es el ejemplo más común. Bueno, perdón, mi pulso con el mouse no es el mejor, ¿sí? Bueno, esto intenta hacer una boca calle. ¿Ah? O sea, tengo, bueno, un cruce de calles, ¿sí? Supongamos que tengo semáforos. ¿Ah? Tengo un semáforo aquí, un semáforo aquí, otro semáforo aquí. Bueno, en fin, como si fuese una calle con semáforo, nada ah, muy evolucionado lo que estamos inventando. ¿Ah? Entonces, supongamos que de pronto yo estoy configurando un robotito que viene en este sentido, ¿ah? Y quiero que llegue a cruzar para acá. ¿Ah? Se está viendo la pizarra, ¿verdad? Ahí está. Bien. Entonces acá tengo un montón de condicionales, ¿no? Sí, y acá es la parte que yo siempre les digo que es la parte compleja, ¿no? La parte en la que nosotros tenemos que, en la cosa más pava, como cruzar una calle con semáforo, que para uno quizás lo hace muy mecánico, muy mental, no anda pensando, a ver si, eh, a ver cómo me programo para cruzar la calle, ya está, no tiene esa función, ¿verdad? Directamente llega, mira el semáforo y si está en verde cruzo, si no está en verde cruzo. ¿Ah? Pero en eso mismo que acabo de decir, si está en verde cruzo, si no está en verde no cruzo, ahí tengo una condicional. ¿Sí? Bien. Supongamos, ¿no? Nuestra condicional sería algo así. ¿Ah? Si semáforo, el semáforo es igual a verde, ¿ah? Entonces cruzo, ¿verdad? Cuando el semáforo está en verde, uno cruza. ¿Ah? Entonces eso es lo que le vamos a decir a nuestro robot. Si está en verde, cruza. Listo. ¿Ah? Hasta ahí sería una condicional incompleta. ¿Sí? O sea que yo estoy programando solo eh, qué pasa cuando se cumple la condición. ¿Ah? Si, si yo dejara esto y nuestro robot llegara ahí al cruce y en vez de tener un semáforo en verde tuviera un semáforo en rojo, ¿sí? Nuestro robot moriría ahí porque no haría más nada. ¿Sí? Ya no le generé, no le dije que hiciera más nada, ni que esperara tanto tiempo para volver a mirar, ni que mirara al otro semáforo, ni nada. Directamente solo le dije, bueno, que si está en verde cruzara y si no está en verde no hace nada, queda ahí, lo voy a tener que cruzar yo a mano. ¿Ah? Entonces eso es un condicional incompleto, ¿sí? No incompleto porque esté mal, sino porque no se dan las dos alternativas. ¿Ah? Para que se den las dos alternativas, ¿sí? Entonces yo podría agregarle algo así como, denme un segundito que voy a tomar un poquito de agua.
Está porque se me seca la garganta, si no de tanto. Bueno, seguimos. Bien, dijimos que incompleto era cuando yo me preocupaba solo por uno de los casos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el semáforo está en verde, pero el semáforo no está siempre en verde. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que, para que mi condicional sea completa, tengo que, digamos, programar la opción de que, qué pasa en el caso de que no. ¿Ah? Entonces, esto para que se parezca más a un código, lo vamos a hacer así. Si está en verde, entonces cruzo. Si no, y podremos decir que espero. Y ahí finaliza la condición, ¿sí? Después cuando, eh, bueno, fin de sí sería más código de programación para que parezca un poco más de código más sencillito. Esto que estoy escribiendo, ese pedacito que escribí ahí se llama pseudocódigo. ¿Ah? Esto es pseudocódigo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que es o sea, lo escribimos como si estuviéramos escribiendo normal, ¿sí? No estamos usando ningún tipo eh, de palabra clave de ningún lenguaje, ¿sí? Pero lo vamos estructurando lo más parecido al código como para ir haciendo, digamos, un nexo, ¿no? Entre el, bueno, entre el código y lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que es el lenguaje común. ¿Ah? Entonces es algo así como hacer código con lenguaje común. Después se nos va a hacer mucho más sencillo porque es casi como que traducir eso al inglés y está pronto, si tenemos el código hecho. Ajá. Acá lo que estamos viendo, sí, voy a hacer así. Esto sería una condicional simple si dejáramos solo esta parte. Y si yo hago todo esto, condicional, no, condicional simple o condicional incompleta es lo mismo, ¿no? Incompleta o simple. Ah, y acá sería condicional completa. ¿Ah? Ahí tendríamos, por ejemplo, eh, dos tipos de condicionales, ¿verdad? ¿Sí? La condicional incompleta, que me encargo solo de una de las opciones, ¿sí? Y la condicional incompleta, la condicional completa, perdón, que me encargo de las dos opciones. Si está en verde o si no está en verde, también le digo qué es lo que tiene que hacer. ¿Ah? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí está. Una conversación muy positiva está teniendo, está haciendo. Sí, 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 sí. Todo sí. Muy bien. Bien, otra cosa que antes de seguir explicándoles, eh, otra cosa que les puedo dar como consejo en cuanto al seguimiento de la clase, eh, me parece que les puede ser muy útil a medida que vayan viendo la clase. ah, no sé si les da, no creo que les dé el tiempo con el ritmo que seguimos la clase, pero si no es a medida que estamos en la clase cuando la vuelvan a ver, ¿sí? Tómense en un segundo día para volver a ver la clase y sacar apuntes, ¿sí? Como si estuvieran en una clase física. ¿Ah? Entonces, esto que tenemos ahora, por ejemplo, en la pizarra, copiarlo en un cuaderno. ¿Ah? ¿Por qué? No es un tema de, bueno, estamos en un sistema muy moderno, viéndolo por computadora, conectándonos, y queremos volver al cuaderno. Bueno, la realidad es que un video, ¿sí? En su máquina se puede borrar. ¿Sí? Le puede pasar mil cosas, lo pueden perder, se les puede romper el disco, le puede pasar un montón de cosas y perder el video. ¿Sí? Un cuaderno de apuntes no solo está mucho más accesible,
a la hora de que quieran ir a buscar la información porque tengan alguna duda. ¿Sí? Ustedes lo abren, más o menos lo ojean y saben por dónde está. Que tener que abrir un video, mirar, verlo todo el video o más o menos buscar en qué parte del video estaba la explicación. ¿Sí? Se hace mucho más engorroso evacuar dudas. ¿Sí? Viendo el video 43 veces, en realidad cuando es de una sola clase no, porque más o menos ubican por en qué parte de la clase fue, pero cuando tienen varias clases y supongamos que están al final de curso y quieren ver algo de las primeras clases o bueno, de cuando estaban en Visual, ¿sí? Van a acudir a los videos de Visual y van a tener que mirar todos los videos uno por uno para encontrar quizás la información que están buscando. ¿Ah? Por lo tanto, una recomendación que creo que es bastante válida, el sacar apuntes a un cuaderno les puede ser muy útil a la hora después de tenerlo. Primero, los apuntes en un cuaderno difícilmente, a no ser que tenga una catástrofe, se les prenda fuego o algo se pierda. ¿Ah? Siempre el cuaderno va a andar bollando, en alguna caja o en algún lado está. ¿Sí? Y esos apuntes son mucho más difíciles de perder que los apuntes en, bueno, un video en la computadora guardado. ¿Ah? Eso lo dejo a consideración de ustedes. Yo obviamente no les voy a pedir que me manden el cuaderno ni nada por el estilo. ¿Ah? Solo es un consejo que en lo particular me parece bastante útil. ¿Sí? Yo ya he hecho cursos yo mismo con este sistema a través de internet y al menos a mí me ha dado bastante resultado el poder sacar apuntes más allá de estarlo viendo por internet en la clase. ¿Ah? Bien, entonces acá tenemos dos condicionales, ¿sí? Un condicional incompleto o simple, ¿sí? Que solo se encarga de una situación y un condicional completo, ¿sí? Que se encarga de ambas situaciones. ¿Ah? Pero acá seguimos teniendo problemas con nuestro robot, ¿sí? Porque nuestro robot acá, supongamos que llega a la esquina, ¿sí? Mira a, ¿sí? al semáforo de enfrente. Vamos a numerarlos. ¿Sí? Este sería el 1. Vamos a ponerle semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4. ¿Ah? Entonces supongamos que el robot llega al semáforo 1 y mira el semáforo 2. ¿Sí? Entonces acá pongamos así, semáforo 2 está en verde, entonces cruzo. ¿Sí? Si semáforo 2 está en verde, cruzo y si no, espero. ¿Ah? Bien, ahora ¿qué pasa? Si solo espera, y bueno, ¿y a qué espera, verdad? No, o sea, con esperar, vamos, estamos en la misma, va a morirse el robot ahí oxidado, el pobre robot, le va a agarrar la lluvia, la tormenta, años y años esperando, 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 porque no le dije que hiciera más nada, simplemente le dije que espere. ¿Ah? Por lo tanto, si bien es una condicional completa, sigue sin tener mucha utilidad. ¿Sí? Necesito algo que sea un poco más digamos, que le dé más opciones, ¿no? O que espere tanta cantidad de tiempo y vuelva a mirar el semáforo, ¿sí? O que, en fin, mire al otro semáforo, el semáforo 3 que probablemente sí esté en verde, y cruce. ¿Ah? Esa sería la otra opción. ¿Ah? Entonces, para eso tenemos otros tipos de condicionales, ¿sí? Que son, por ejemplo, los condicionales anidados. ¿Ah? Un condicional anidado quiere decir que voy a tener un condicional dentro de otro condicional. ¿Ah? Vamos a seguir acá abajo mientras que nos dé el espacio de la pizarra. Condicional anidado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ah? Decimos si semáforo 2. Esto es igual, ¿verdad? Está en verde. ¿Ah? Entonces, bueno, verdad no, en verde. Entonces le decimos que cruce. Si no está en verde, entonces en vez de decirle que espere, me vuelve a preguntar. Digo, si no está en verde, entonces vuelvo a preguntar. Y le digo, si no está en verde, entonces, si el semáforo,
pero ahora no el 2 sino el 3, ¿verdad? Porque si el 2 estaba en rojo, ¿sí? Ahora voy a mirar al semáforo 3, ¿ah? Para ver si el semáforo 3, que es lo más probable, sí está en verde. Entonces digo si semáforo 3, ¿ah? Está en verde, ¿ah? Entonces, entonces cruzo a semáforo. Bien, acá tengo, esto es un condicional anidado, ¿verdad? Un condicional dentro de otro condicional. ¿Ah? ¿Qué hice? Bueno, me pregunté cómo veníamos hasta ahora, que si el semáforo, ¿sí? Acá vamos a ponerle cruzo a semáforo, a semáforo 2. Si semáforo 2 está en verde, entonces cruzo a semáforo 2. Si no, me pregunto nuevamente, si semáforo 3 está en verde, entonces cruzo a semáforo 3. ¿Ah? Acá termina este pequeño condicional que está anidado y acá termina el condicional principal, digamos, y que anida al otro condicional. ¿Ah? Bien, anidados pueden haber muchas condiciones, porque yo puedo tener muchas más condiciones. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poquito más entreverado. ¿Ah? Pero sería, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillito como para entenderlo. ¿Sí? Eh, Les voy a hacer una pausa acá como para que ustedes, si tienen alguna duda, me preguntan, si no me dicen ok y seguimos adelante. ¿Ah? Sí, Joan, sí, es el if. El condicional, el sí. Por eso digo que después de entender esto, ¿sí? Es casi traducirlo al inglés, porque en realidad if es igual a sí, o sea, es el sí de. Sí, if es lo mismo, uno en español y otro en inglés. Pero eso digo que una vez entendido estas condiciones, esta teoría, digamos, de cómo funciona, ¿sí? Simplemente nosotros este pseudocódigo que estamos escribiendo lo traducimos al, al inglés y nos queda el, nos queda el código, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es el if, dentro de la programación. Bien, sí, porque ahora, si la pregunta es de código, eh, te la responderé cuando lleguemos a código con seguridad. ¿Ah? Bien. A ver, planteame la pregunta, Joan, por las dudas que la podamos echar acá en la explicación. Sí,
Está, sí, se puede decir, es solo para, pero vendría a ser lo mismo, ¿no? El else que tú me escribes acá es el si no, ¿no? En realidad, lo que tú me dices, y sirve la explicación para Diego también, ¿ah? Luego vamos a ver que yo puedo poner si no, y en la línea de abajo escribiré sí, o simplemente yo podría poner un si no sí, acá así, sí. Y el funcionamiento es el mismo, lo único que me ahorro es esta línea de, ¿sí? Eh, Sería más o menos la... Igual después en código se va a entender un poquito más, sí. Mejor lo vemos luego para no marear ahora. Así que recién estamos entrando en esto. Diego, ¿se entendió? Sí, ¿no? Me has dicho que sí. Lujo, mejor todavía. Bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es, por ejemplo, vamos a complicar un poquito el condicional anidado. ¿Sí? Les voy a borrar esta parte de acá. Ya copiaron, ¿verdad? Puedo borrar, diría el profesor con el pizarrón, con el borrador en la mano. Bien. Eh, Tengo acá entonces, ¿verdad? Si semáforo 2 si está en verde, entonces cruzo a semáforo 2. Si no, si me vuelvo a preguntar si semáforo 3 está en verde. Y acá, por ejemplo, es donde la vamos a hacer un poquito más entreverada, como para ver que se pueden anidar. No para, no es la idea de entreverarlos, obviamente, sino la idea de ver que se puede anidar más de una cosa. ¿Ah? Entonces, supongamos que yo digo sí, está en verde. Entonces, ¿qué otra cosa me puedo preocupar además del color del semáforo? Y bueno, quizás me puedo fijar también que no venga algún auto, porque siempre hay algún atolondrado que por más que el semáforo esté en verde, sí, se le da por tirarse. Entonces nosotros instintivamente, normalmente pegamos una ojeada a ver si viene o no. Y bueno, para que nuestro robot no muera aplastado por un semi-remolque, ¿sí? Vamos a configurarlo para que él también se fije si no viene algo, ¿verdad? Entonces, eh, bien, ahí lo que hicimos fue agregar un condicional más anidado, ¿verdad? Sí. Em, Le dijimos que si el semáforo en 3 estaba en verde, bueno, antes de cruzar, que mire por las dudas, ¿sí? Cuando le puse auto ahí, en realidad es para englobar todo y no poner si no viene auto, si no viene bicicleta, si no viene moto, si no viene camión, si no viene un tanque de guerra, bueno, en fin, etcétera, 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 ¿sí? Todo lo que ande, digamos, automatizado, ¿sí? Está incluido en si no viene auto. ¿Ah? Entonces ahí ya vimos un ejemplo más de un condicional anidado. ¿Ah? Los condicionales es importante entenderlos porque es la base de la programación. Toda la programación pasa por condicionales y más condicionales. ¿Ah? No nos sirve de nada saber funciones, saber procedimientos, variables, etcétera, si no entendemos las condicionales, porque es el jeito de cómo hacer un programa, ¿sí? Si entiendo cómo funciona y cómo los utilizo, los condicionales, entonces sé programar. Es básicamente una cosa así. ¿Ah? Bien, a este mismo condicional podría haberle agregado lo mismo acá, ¿verdad? Sí, por ejemplo.
que no viene auto, entonces fin. ¿Ah? Y ahí tengo anidado por las dos ramas, ¿sí? Por la rama del sí y por la rama del si no. ¿Ah? Estas, estas funciones, ¿sí?, tienen algo que se llama diagrama de funcionalidad o diagrama de flujo, ¿no?, que nosotros, por ejemplo, podríamos simbolizar así. ¿No? Este óvalo significa el inicio de nuestro programa. ¿No? Entonces, desde el inicio, ¿sí?, va a bajar hacia un condicional. ¿Sí? En un diagrama real el condicional acá sería un rombo, ¿sí?, no un cuadrado, pero como no tengo rombo ahí a la mano para no ponerme a dibujarlo a mano, bueno, vamos a dibujarlo a mano para que quede más prolijito. Si no, después capaz que ven los apuntes y les marea. ¿Ah? Bueno, a mano no me va a quedar tan lindo, ¿verdad? Sí, ahí, un rombo. ¿Ah? Y acá adentro iría el condicional. ¿Ah? Entonces acá sería algo así como si semáforo, semáforo 2 igual verde. ¿Ah? Ese es el condicional, que tenemos dentro de este rombo. ¿Ah? Desde el condicional, sí, salen dos ramas. Una rama que sale para acá, otra rama que sale para acá. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando de una rama y la otra? Bueno, simplemente si la respuesta es negativa o si la respuesta es positiva, ¿sí? O sea, si el semáforo está en verde, va a venir hacia la derecha, el flujo del programa, ¿verdad? ¿Cómo va a desarrollarse el programa? Va a venir hacia la derecha y va a ser lo que yo le indique hacia la derecha. Si la respuesta es negativa, o sea que no está en verde, está en amarillo o en rojo, ¿sí?, entonces el programa se va a desarrollar por el lado izquierdo de este diagrama, ¿no? Entonces, haciendo por ejemplo una simbología de la primera opción, del completo, no del anidado, ¿no? Entonces acá sería algo así, ¿no? Si la respuesta es no, habíamos dicho en la primera opción que espere, ¿sí? Y si la respuesta es sí, que cruzo. Bien, esa es la simbología en diagrama de funcionamiento, donde este es el inicio, ¿ah?, y este es el fin de la aplicación. ¿Ah? Estamos viendo en pantalla un diagrama de flujo bien sencillo, ¿sí?, con un inicio, con una pregunta,
Si la respuesta a la pregunta es sí, hago esto. Si la respuesta a la pregunta no, hago esto. Y después de hacer eso, directamente termina la aplicación. Ese es el diagrama de flujo. ¿Sí? Este diagrama de flujo de condicional completo. Ahí, a ver si se ve todo. Ahí. Bien, eso es un condicional, un diagrama de un condicional completo. ¿Ah? Eh, Vamos a explicar los... sí, siempre sería así, ¿verdad? O sea, cada vez que hay un condicional, una condición, pongo un rombo, pongo la condición adentro y saco, si es completa, ¿sí? Voy a sacar hacia los lados ambas condiciones y desarrollo la condición que haya sobre cada uno de los lados. Por ejemplo, si fuese... ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la primera opción que hicimos del anidado que si... Acá el lápiz. ¿Ah? PH, ese no. Ahí. Que en caso de que estuviese en verde, entonces lo primero que hacíamos una segunda condición. Si no estaba en verde, vamos a necesitar borrar esto, si no nos va a entrar. Esto sigue así. Y en caso de no estar en verde el semáforo 2, entonces ¿sí? Miro al semáforo 3. Bueno, esa sería la condición. A ver si la acomodamos un poquito para que se vea bien. Bien, si semáforo 3 es igual a verde, la condición en este caso, quedó medio desprolijo ahí, después lo sacan en el apunte prolijo. Si esto se cumple, entonces ahora lo que se va a realizar es la función de cruzo a semáforo 3. Ahí está. Bien, ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entreveró mucho o no? Lujo. Espero que los muchachos que lo vean después en la grabación opinen lo mismo. Bien, ese es un condicional anidado, ¿sí? Como les decía recién. Eh, lo otro que vamos a tener, ¿sí? Son los bucles. Los bucles también es una condición, es un condicional, pero es un condicional repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que
mientras que no se cumpla o hasta que no se cumpla una condición, se va a seguir repitiendo algo. ¿Ah? Como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del robotito, ¿sí? En vez de decirle que espere y dejarlo ahí, yo podría decirle, bueno, que espere hasta que el semáforo esté en verde. ¿Ah? Entonces ahí que cruce. ¿Ah? O que espere mientras que el semáforo no está en verde, que básicamente es lo mismo. ¿Sí? Esperar mientras que el semáforo no esté en verde o esperar hasta que el semáforo esté en verde, ¿sí? Es básicamente la misma cosa, ¿sí? Pero en realidad se puede programar de las dos formas. ¿Ah? Eso se llama bucle de control anterior y bucle de control posterior. ¿Ah? O sea, si se controla primero, antes de que se ejecute la función o después de que se ejecute la función. ¿Ah? Vamos a explicarlo un poquito escribiendo. Vamos un poquito acá. Bien, en realidad se llaman bucles, ¿sí? Condicionales repetitivos no es un nombre técnico, si se lo van a buscar en un libro no creo que aparezca, ¿ah? Pero lo cierto es que de esa forma al menos se entiende un poquito más de qué es y que no es un bucle de pelo ni nada de eso, ¿sí? O sea que es más o menos lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, que preguntamos por una condición a ver si se cumple o no se cumple, ¿ah? Pero que tiene una función de que se va a repetir algo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Siguiendo con el ejemplito que teníamos hasta ahora, ¿sí? Vamos a ver si semáforo 2, ¿ah? Es igual a verde, entonces ¿ah? Acá vamos a ponerle que cruce nada más, ¿ah? Y acá vamos a utilizar, a echarle el condicional repetitivo, ¿ah? O el bucle, ¿no? ¿Ah? Entonces acá le voy a decir, bueno, mientras, ¿ah? Eh, mientras semáforo 2, eh, por poner un poquito de simbología nada más, ¿sí? Esto sería distinto, ¿sí? Eso significa distinto. En vez de escribir distinto, así, que sería lo ideal para el pseudocódigo, ¿ah? Para irnos familiarizando de a poquito con el código, ¿ah? Vamos a poner el símbolo este que significa distinto o diferente, ¿ah? También en algunos lenguajes, ¿sí? El distinto puede ser esto, ¿ah? Que en realidad el signo de exclamación significa no y el igual, o sea, no igual, que sería lo mismo que distinto, ¿ah? Bien, entonces digo, bueno, mientras que semáforo 2 sea distinto, ¿sí? De verde, entonces, entonces espero. ¿Ah? Y mientras en el código después va a terminar con un siguiente, así que lo vamos a ir poniendo ahí, por más que el siguiente ahí no queda muy pseudocódigo, queda medio entreverado ese siguiente ahí, pero sirve para irnos adaptando de a muy poquito y no hacerlo todo junto después. ¿Ah? El siguiente es el que le va a indicar a nuestro código que tiene que volver hasta para arriba. ¿Ah? O sea, es la siguiente vez que entra acá en el mientras. ¿Ah? Y acá, antes del fin, lo que voy a hacer es indicarle que cruce. Cruzo. ¿Ah? ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, que ahora sí o sí mi robot va a cruzar al semáforo 2. ¿Sí? No hay forma de que esto no pase. ¿Ah? Bueno,
se puede quedar sin batería por el robot, pero supongamos que no se queda sin batería. Entonces llega, ¿sí?, al semáforo 2, se fija si está en verde. Si está en verde, cruza. Listo, ya logramos llegar hasta el semáforo 2. Igual nuestra finalidad era llegar al 4. Pero bueno, más vale algo que nada. Nuestra finalidad era llegar a este. Por ahora estaríamos acá arriba. Pero después los otros medio repetir lo mismo. Acá, en el caso de que no pueda cruzar porque no esté en verde, entonces vengo acá y digo, mientras que el semáforo 2, ¿sí?, sea distinto de verde, o sea que esté en amarillo o esté en rojo, el robotito espera. Llega acá y vuelve para entrar arriba. ¿Sí? Eso es lo que hace un bucle o un condicional repetitivo. ¿Sí? Entonces vuelve a preguntarse, ¿sí? O sea, vuelve a hacer que el robot mire y se fije si el semáforo está en verde. ¿Sí? Si otra vez se cumple que el semáforo no está en verde, entonces sigue entrando acá y sigue viniendo para arriba. ¿Sí? Se va a repetir eso, ¿sí?, esta repetición acá, hasta que esta condición no se cumpla. O sea, que venga acá y diga semáforo, ¿sigue siendo distinto de verde? No, en algún momento va a cambiar y va a estar en verde. En ese momento esta condición no se va a estar cumpliendo y como no se cumple, entonces sale de la condición. ¿Sí? O sea, viene acá. ¿Sí? Cuando sale de la condición le dice, bueno, ahora sí cruza y termina la aplicación. ¿Sí? ¿Cómo tuvo eso? ¿Se entendió o no se entendió? Está, lujo. Les voy preguntando porque son cosas muy importantes para entender, ¿sí? Porque en esto se va a basar el programa más complejo que a ustedes se les pueda ocurrir, pero el más, así diga, es dificilísimo, es un programa súper complejo, un sistema operativo por decir algo, ¿sí? No es más que una conjunción de condicionales, ¿sí? Bueno, más allá de obviamente otra cantidad de cosas, ¿no? Pero el funcionamiento se lo va a dar sí o sí los condicionales. Porque todo depende de que si yo hago clic, si no hice clic, si se abrió o no se abrió, si se cerró o no se cerró, si hay o no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este sería, sí, voy a poner acá, eh, bucle de control anterior. ¿Sí? O sea que controla antes de que se ejecute algo. ¿Sí? Primero controla que se cumpla la condición. Si se cumple, entonces se ejecuta. Si no, directamente no se ejecuta y viene para acá. Después tenemos bucles de control posterior. O sea que se va a controlar después. Hasta acá sería lo mismo. ¿Sí? Pero acá en vez de venir acá la condición, yo le voy a decir que haga tal cosa, hacer bien, acá el control se hace después, ¿sí? O sea que esta parte es igual, ¿verdad? Si están en verde, ¿sí? Semáforo, vamos acá. Si está en verde, cruzo. Si no, ¿sí? Y acá está la diferencia. Si yo ya de una le digo que espere, ¿ah? O sea que primero espera, se toma su tiempo, digamos, y después mira si el semáforo está en verde.
Si el semáforo no está en verde, entonces vuelve para acá arriba, ¿sí? Y vuelve a esperar. ¿Ah? Se vuelve a fijar. Si el semáforo sigue siendo distinto de verde, sigue viniendo para arriba. O sea que mientras que esto se cumpla, sigue viniendo para acá arriba y se sigue repitiendo, hasta que en algún momento va a llegar que va a decir, el semáforo es distinto de verde, no, ahora sí es verde. Entonces en el momento que sea verde, ¿sí? Sale del condicional y viene y cruza. ¿Ah? Si bien esto y esto parece lo mismo, tenemos una diferencia importante, ¿sí? Acá no espera, o sea, no se ejecuta esta acción en caso de que el condicional no se cumpla. Si el condicional no se cumple, en ningún momento espera, directamente cruza. ¿Ah? Mientras que en este caso, ¿sí? El robot primero espera, después se fija si está, o sea, si se cumple la condición, y si no se cumple, entonces ahí cruza. ¿Ah? En este ejemplito es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero por ejemplo acá ya tenemos, podríamos comparar y decir que la mejor opción, ¿sí? Sería este. Porque en este mi robotito quizás espere al santo botón. ¿Ah? En este directamente, si ya el semáforo no está en verde, directamente cruza, ¿no? Perdón, si no está, está bien, si está en verde, cruza. ¿Ah? Sin embargo, acá primero espera, después se fija si está en verde, ¿sí? Y si llega a estar en verde, entonces ahí cruza. ¿Ah? O sea que en realidad es más o menos lo mismo. Se puede utilizar normalmente para todos los casos, se puede utilizar uno u otro, medio que modificando ciertas partes del código. Pero normalmente el que usamos es el de control anterior y no el de posterior. Porque el de control posterior genera que al menos todo el código que yo tengo dentro del bucle, ¿sí? Se va a ejecutar la primera vez. La primera vez que llega ahí se ejecuta sí o sí, y después se fija a ver si la condición se cumple. ¿Ah? Mientras que el que controla antes, o sea el de control anterior, ¿sí? Primero controla. Si la condición se cumple, entonces ahí sí ejecuta el código, ¿sí? Y si no se cumple, directamente sale del bucle y sigue con lo que está debajo. ¿Ah? Esos son los dos condicionales que tenemos. ¿Ah? En cuanto a condicionales repetitivos, ¿sí? De este tipo, de control anterior y posterior. ¿Ah? Eh, en cuanto a tipo de control, pero después, por ejemplo, dentro de los de control anterior, ¿sí? Dentro de los bucles de control anterior, vamos a tener este que dice mientras, ¿sí? Y después tenemos otro control que es un desde tal cosa hasta tal otra. ¿Ah? El mientras, ¿sí? Lo vamos a utilizar cuando nosotros no sabemos qué cantidad de veces se va a repetir. Acá yo no sé cuántas veces tengo que esperar, cuánto tiempo tengo que esperar, como cuando yo llevo un semáforo cualquiera, no sé cuánto va a demorar el semáforo en cambiar de color. Entonces, espero. ¿Cuánto? No sé, hasta que cambie la luz. ¿Ah? Si yo utilizo el otro condicional, ¿sí? De control anterior, que es el desde tanto hasta tanto, eso es porque yo sé qué cantidad de veces se va a repetir. ¿Ah? Por ejemplo, sí, saliendo del robotito, en este caso, porque el robotito nunca sé la cantidad de veces exactas, entonces supongamos que yo quiero que en pantalla se muestre la tabla del 5, por decir algo. ¿Ah? Entonces yo acá digo, bueno, eh, desde 1 hasta 10, ¿sí? Voy a usar algo así como una variable, desde x igual 1 hasta x igual 10, ¿sí? Quiero mostrar 5 siguiente. ¿Ah? Esto, por ejemplo, sería un condicional, un bucle
bucle de control anterior, ¿sí? Sería el desde. ¿Ah? Este de acá sería el mientras. Y este es el hacer mientras. Eso digamos lo que después va a ser en código, ¿no? Lo que se va a reflejar en el código. Ah, Entonces, este, por ejemplo, vemos, ¿sí? Comparando los dos de control anterior, este decíamos que mientras que pase algo, ¿sí? Mientras no sé cuánto es el mientras, ¿sí? Puede ser que demore un segundo, que mire y cambie la luz, o puede ser que tenga que esperar, yo qué sé, 2 minutos. ¿Ah? Mientras que en este otro yo ya sé qué cantidad de veces se va a repetir. Entonces le digo, bueno, desde que x sea igual a 1 hasta que x igual a 10, quiero que muestre 5 por 1. Entonces el programita entra acá y dice, bueno, si muestra 5, ¿sí? Viene para acá arriba, ahora el siguiente va a ser 2, ¿sí? X va a valer 2. Entonces muestra 5 por 2. Vuelve para arribita, ¿sí? Y ahora x vale 3, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que x va a valer 10, ¿sí? Muestra 5 por 10, muestra 50, viene hasta acá arriba y ahora ya se pasó, ya se terminó porque era hasta 10, entonces no suma uno más, directamente termina la aplicación ahí. ¿Ah? Bien, les voy a hacer un diagramita de lo que es un bucle de una condición repetitiva. Ah, Una vez más, se inicia la aplicación. Ah, Aplicación baja. Bueno, vamos a hacer esta aquí, esta del mientras. ¿Sí? Dale, Diego, nosotros ya terminamos, igual es el último. ¿Sí? Como tarea ya te voy avisando que les va a quedar para ustedes, bueno, obviamente repasar todo esto, ¿sí? Y les voy a dejar unos diagramitas, los diagramitas que yo voy a hacer solo el diagramita que no, los diagramitas que no les voy a hacer, el del desde, el del hacer mientras, y creo que un condicional anidado un poco más complejo del que yo hice, eso se los dejo de tarea para que ustedes lo practiquen y vayan viendo un poquito del tema. ¿Ah? Bueno, nos vemos, que tenga buena suerte en el liceo y cualquier cosa, si ya saben, me escriben o bueno, por correo o por Facebook, en fin, por donde les quede más cómodo. Bien, para terminar acá la condición entonces, la primera condición era si semáforo 2 es igual a verde. Si semáforo 2 será igual a verde, entonces de acá sí se desataban dos ramas, ¿ah? Una para ahí, la otra para aquí, ¿ah? Y acá va a haber el bucle repetitivo, acá simplemente, ¿sí? Acá le decíamos que, ¿sí? Si está en verde cruzo, si no está en verde, entonces bajo, ¿sí? Y tengo otra condición,
bueno, condicional no, si semáforo 2 es distinto de verde, esa sería la condición ahora. ¿Sí? Mientras que sí, mientras que el semáforo 2 sea también, mientras que el semáforo 2 sea distinto de verde, ¿ah? Entonces bajo, ¿sí? Le digo que espere. ¿Sí? Y como esto se va a repetir, se simboliza así. Una línea acá que va hacia arriba. ¿Ah? Y otra línea por aquí que hace así. ¿Ah? O sea que si se cumple, o sea, si no se cumple, ¿sí? Si no es distinto de verde, viene para acá. Si sí se cumple la condición, entonces va hacia abajo, espera y vuelve a preguntarse. Espera y vuelve a preguntarse hasta que se deje de cumplir distinto de verde, o sea que es igual a verde, entonces viene para aquí, ¿sí? Viene para ahí, le digo que cruzo, ¿sí? Ah, acá ya se va a unir con la otra parte de la aplicación. Ah, y acá termina. Sí. Bien, hasta ahí. ¿Sí? Eso es un poco bastante, en realidad todo lo que vimos hasta ahora es bastante teoría en cuanto al funcionamiento de la programación. Bueno, mírenlo la cantidad de veces que le sea necesario para irlo entendiendo cada vez más. Como deberes ya le dije, le queda como deberes. Bien, me parece bien, Joan. Si les surge cualquier duda, me la plantean por mail por Face, como les dije, no tengo problema ninguno. ¿Ah? Como tarea, si logran hacerlo, les dejo dos tareas. ¿Ah? Igual las primeras clases, no se impacienten ni se desmoralicen si no salen, porque obviamente estamos recién arrancando. ¿Ah? Entonces es normal que surjan muchas dudas, que no se entienda mucho. ¿Ah? Pero bueno, si logran hacerlo bien, si no, como tarea les queda hacer el diagrama, ¿sí? Pasar esto a diagrama, los diferentes pseudocódigos que escribimos y que no hicimos el diagrama. Este diagrama es para el pseudocódigo de bucle de control anterior del mientras, ¿sí? Nos faltaría el bucle de control anterior del desde y el bucle de control posterior del hacer mientras. ¿Ah? Al menos tirar alguna idea ahí, ¿sí? Más o menos. ¿Ah? Y nos queda un diagrama para hacer del condicional del si anidado, pero que tenía varias cosas anidadas. A ver si tomándose un ratito y pensándolo, si lo pueden resolver. ¿Ah? Por otro lado, si no les salen los diagramas, ¿ah? Les dejo otra tarea más. ¿Sí? Eh, Revisen que hasta ahora los ejemplos que hemos hecho nos permiten que el robotito cruce o al semáforo 3 o al semáforo 2. ¿Ah? Enganchen de cualquiera de los dos ejemplos, del que les quede más cómodo, ¿sí? Y a partir de lo visto hasta ahora, traten de ver si pueden desarrollar, ¿sí? La segunda parte, o sea que en vez de quedarse en el 2 o en el 3, que termine de cruzar hasta el 4, que era lo que estábamos buscando. ¿Ah? Bueno, y hasta ahí sería la tarea para esta semana que, como les decía recién, como estamos arrancando, por ahora es bastante light. ¿Ah?
pero que sea live no quiere decir que les tenga que salir. Si vuelve a lo mismo, porque a veces uno se desmoraliza porque de arranque no sale. Si es recién la primera clase, ¿sí? Pongámosles todo nuestro esfuerzo para que se entienda y salgan los ejercicios, o al menos para llegar a algo y después yo poderlos corregir. ¿Ah? No tengan miedo a errarle, porque obviamente están aprendiendo y es normal que le agarren. ¿Ah? Si no le agarran, mucho mejor, pero si le agarran no pasa nada. ¿Ah? Entonces, traten de hacer algo, ¿sí? De agarrar un lápiz. Recuerden que esto en la computadora todo nace siempre en un lápiz y un papel, ¿sí? Por lo tanto, agarren un lápiz, una hoja o una lapicera, se sientan en la parte que les quede más cómodo, no estén frente a la computadora, a no ser que sea para repasar esto, ¿sí? Y traten de pensar y desarrollar el diagrama o el pseudocódigo, pero en una hoja que les va a resultar mucho más práctico que la computadora. ¿Ah? Cualquier duda que les vaya surgiendo, me lo van consultando, así yo trato de apoyarlos durante la semana para que el lunes tengan algo de esto medio armado, o bueno, en fin, si lo pudieron resolver todo mejor, y si tienen muchas dudas, mejor porque la clase que viene arrancamos con todas las dudas que hayan surgido en la semana. ¿Ah? Bueno, de momento Joan es el único conectado, así que Joan, me despido porque en un ratito entro a dar otras clases. Bueno, quedo a la disposición de todos ustedes por cualquier duda, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esta clase. Un abrazo.